La noche previa a la crucifixión de Jesús ha llegado. El clímax de su vida podría dividirse, para efectos de la historia, en 3 actos. El primer acto desde su entrada triunfal a Jerusalén, su periodo de examinación y hasta la noche en que fue traicionado. El segundo acto, su juicio y crucifixión. El tercero, su resurrección. Viéndolo así, estamos en el final del primer acto, y comienza en la preparación de lo que posteriormente se conocerá como la institución de la Cena del Señor. Este evento se narra en los 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas lo harán de manera muy parecida, siendo Juan el que plantee serias diferencias. En el afán de resaltarlas, leeremos las 4. La primera, Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? La segunda, Mateo 26:17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La tercera, Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Hasta aquí los 3 evangelios son casi una calca entre ellos. Pero Juan lo aborda así. Juan 13:1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había dispuesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. De esta manera, Mateo, Marcos y Lucas ubican el momento de la cena en el día preciso de la Pascua. Los evangelios de Marcos y Lucas incluso mencionan el sacrificio del cordero, siendo inequívoca su referencia. Pero Juan ubica el evento un día antes. Eso daría como resultado 2 cosas. Según Mateo, Marcos y Lucas, Jesús habría sido crucificado y muerto al día siguiente de la Pascua. Según el evangelio de Juan, Jesús habría sido crucificado y muerto en el día y hora que tradicionalmente se sacrificaba al cordero de la Pascua. El porqué de tal situación ha ocasionado debates importantes. Los más escépticos dirían que el evangelio de Juan construía una narrativa acorde a su agenda en el evangelio. Una de las razones se apoya en que al inicio del evangelio, cuando se narra el bautismo de Jesús, Juan cita las palabras de Juan el Bautista así. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan el Bautista a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Referirse a Jesús como el Cordero de Dios es una expresión que solo el Evangelio de Juan utiliza. Por tanto, alinear la idea de Jesús como Cordero de Dios requería que Jesús muriera el día de la Pascua, para justificar su simbolismo. O que, si por el contrario, la narrativa de Mateo, Marcos y Lucas fuera la correcta, entonces los eventos se vuelven improbables, ya que Jesús sería arrestado y juzgado en pleno día festivo de la Pascua, cosa casi imposible. Por tanto, la idea de Juan tendría mayor sentido. Por último, incluso se ha sugerido que la última cena era una cena informal, no ligada al ritual judío, pero se encontraría en grande conflicto con las palabras escritas en los evangelios, indicando que era la noche de la fiesta de los panes sin levadura. En contraste, los argumentos para unificar las narrativas aparentemente contradictorias también son varios. Una de las más fuertes podría ser que las diferencias entre Juan y los demás evangelios no son contradicciones irreconciliables, sino perspectivas distintas sobre un mismo conjunto de eventos, influenciadas por calendarios, definiciones, énfasis y niveles litúrgicos. Es decir, mientras Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en la liturgia ligada a la fiesta de Pascua, Juan se encarga de proveer un marco que aporta simbolismo a todo el evento. Ese simbolismo será vital para establecer gran parte de la religión en que se convertirían en los seguidores de Jesús. Si nos apegáramos al texto estrictamente, los datos y detalles temporales inevitablemente se hallan con diferencias, aunque no necesariamente contradicciones. Desde una perspectiva u otra, también e inevitablemente el simbolismo permanece. Ya sea el día preciso o el día siguiente, Jesús muriendo en la fiesta de Pascua es un tema que es inconfundible, desde cualquier punto de vista y siendo tan escépticos como se desee.
La carga y el eco de Jesús con el Cordero Pascual es transparente. Pablo, en las estimaciones más aceptadas, no tenía acceso a los documentos de los evangelios, porque aún no se escribían, y aún él lo entendió así. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por otra parte, Pedro, quien con mucha certeza dictó el Evangelio de Marcos y que, siguiendo la lógica previa, en la que Jesús habría muerto un día después de la Pascua y no el día preciso de la fiesta, con los elementos para apoyarlo o desmentirlo, también lo entendió así. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En resumen, si la crucifixión ocurriera el día preciso de la Pascua o un día después, Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo se desenvuelve casi con obviedad, sino se fortalece por la construcción posterior de los libros en el Nuevo Testamento. Y como desenlace, el apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, recalca que Jesús será reconocido así al final de los tiempos. Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y a donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Las circunstancias en que sucede esta cena son muy similares a los de la entrada triunfal en Jerusalén, cuando Jesús envió a buscar el asno que montaría. Marcos 11:2. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. De la misma manera en que aquella ocasión el texto, en ninguno de los evangelios, aclara si el asunto del pollino fue milagroso o un acuerdo previo con algún discípulo oculto o seguidor de Jesús, aquí sucede exactamente lo mismo. Las opciones también probablemente serían que o Jesús previamente había acordado con algún seguidor anónimo para los evangelios, o, conociendo todas las cosas, sabía que uno de sus seguidores suyos estaría dispuesto a tal acto, y que la promesa de Dios se estaría cumpliendo al recibir a los discípulos de Jesús. Ahora, ¿por qué sería una circunstancia no clara si había un acuerdo previo o un asunto milagroso? En este particular caso, muy probablemente era a razón de Judas. Para este momento, Judas el traidor ya había negociado con los sacerdotes entregar a Jesús. Así que si los 12 apóstoles sabían de antemano el lugar en el que pasarían la Pascua, era probable que Judas aprovechara esa oportunidad y entregara a Jesús mientras pasaban la fiesta. Por ello, tiene sentido que Jesús dejara, digamos, hasta el último momento la ubicación de su cena, quitándole la oportunidad a Judas de prevenir a sus adversarios. Marcos 14:17. Y cuando llegó la noche,
vino él con los 12. Para este punto, y según la tradición, el Cordero Pascual ya debía haber sido sacrificado y preparado. Así que Jesús y sus discípulos deberían disponerse a la fiesta. Mientras Mateo, Marcos y Lucas comienzan su narración de lleno a la cena, solo Juan amplía la historia en un evento, y es el que abordaremos. Juan 13:1. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En esta parte del texto se encuentra el detalle que ubica la cena antes de la fiesta de Pascua y no el día preciso. Pero como ese asunto ya fue abordado al inicio, no ahondaremos más. El texto establece a Jesús sabiendo que su muerte está cerca y añade, casi de manera romántica, que, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En referencia clara a sus discípulos con quienes estaba. Ahora, si la eternidad de Jesús quedó establecida a lo largo de cualquier evangelio, no parece obvio porque el texto sería específico en el amor que tuvo a sus discípulos, pues es conocido de antemano que Jesús no habría ni podría interrumpir su amor. Una de las opciones más relevantes sería que la vida de Jesús en la tierra llegaba a su fin, y así era. Amar a sus discípulos hasta ese momento tomaría en consideración que en su juicio y crucifixión los 12 se esparcieron. Ninguno estuvo con él, acompañándolo o defendiéndolo en el sentido estricto. Es decir, como maestro y discípulos ya no estarían juntos. Juan 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Juan prepara el camino de lo que a continuación sucederá. Establece la traición próxima y el desenlace de su vida terrenal. Pero, como soporte, incluye también el hecho de que las cosas permanecían en control. Las circunstancias y los hechos estaban en manos de Jesús, no de Judas. Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La expresión que utiliza Juan al decir se levantó de la mesa se puede traducir de su idioma original al nuestro como durante la cena o mientras cenaban. En todos los casos, el sentido presupone interrupción, y esa característica es la que importa. Si Jesús en medio de la cena se levantó para hacer el lavatorio, la pregunta inmediata sería ¿por qué? ¿Por qué Jesús interrumpiría su cena, un momento sumamente tradicional y protocolario? Existen varias posibilidades a explorar. Jesús buscaba que el lavatorio de pies fuera simbólico y recordado a tal nivel que tuvo que interrumpir la cena para que quedara clara la importancia de su enseñanza. La otra opción, apoyada por comentaristas de la Biblia y teólogos de los primeros siglos, es que el acto de Jesús no fue necesariamente espontáneo, sino provocado, en cierto sentido, por los discípulos. Tal provocación sería narrada solo en el Evangelio de Lucas. Lucas 22:24. Hubo también entre ellos, los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Varias cosas derivan de aquí. Siendo breves, los discípulos saben que se acerca un momento importante. En su entendimiento, Jesús el Mesías traerá de manera inminente el reino de Dios profetizado. Dios está a punto de ganar. De manera milagrosa, Roma será derrotada, el impío castigado, y todos aquellos que hayan creído en Jesús serán recompensados. Por eso discuten, de nuevo, acerca de quién sería el mayor en el reino que, según ellos, está a punto de llegar. Jesús corrige, de nuevo, su pensamiento extraviado. La idea de reinar que ellos buscan, imitando a las autoridades contemporáneas, no es lo que el Maestro quiere para ellos, y no será así. Lucas 22:27. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí es donde sucedería la conexión con la historia de Juan. Mientras cenaban, los discípulos ocupados en los premios y recompensas que creían merecer son descartados
por la declaración de Jesús, en línea con su mensaje de servir antes de ser servido. Y al decir, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, conectaría a la perfección con la historia de Juan, en la que la cena se ve interrumpida. Juan 13:14. Y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se había ceñido. En el Evangelio de Lucas, Jesús dijo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lo anterior implicaría que, acorde al Evangelio de Juan, enseguida se levantaría a demostrar con sus actos lo que había dicho. Existen muchas perspectivas desde las que se puede entender el acto de Jesús. Quizá la más clara sería Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pastor David Guzik escribió lo siguiente: este fue un acto de servidumbre extremo. De acuerdo con las tradiciones y leyes judías referentes a la relación entre un maestro y sus discípulos, un maestro no tenía el derecho de demandar o esperar que sus discípulos le lavaran los pies. ¿Cuánto menos era pensar que el maestro lavara los pies a sus discípulos? También Charles Spurgeon escribió esto: Jesús se despojó de su manto, aunque los ángeles anhelaban cubrir sus hombros con púrpura imperial, y teniendo todas las cosas en sus manos. Sin embargo, él tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. El acto no coincidía con la realidad a la que estaban acostumbrados los discípulos, pero coincidía con precisión a las palabras y enseñanzas de Jesús. Marcos 10:44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La última opción que vamos a revisar y que podría explicar el acto de Jesús es que, tradicionalmente, los pies efectivamente eran lavados por algún siervo de bajo rango. Cualquier discípulo, de manera gustosa, habría lavado los pies de Jesús, pero no podrían haberlo hecho sin verse comprometidos a lavar los de los demás, y eso hubiera sido admitir su inferioridad ante ellos. Y como expresó Lucas, estaban compitiendo por la jerarquía más alta. Sea cual sea el caso, la idea central ubica a Jesús interrumpiendo la cena para lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El primer intercambio de Jesús y Pedro tiene un tono que en nuestro idioma es difícil de percibir. La pregunta, Señor, ¿tú me lavas los pies?, tendría un sentido parecido a, Señor, tú no sabes lo que estás haciendo. Por eso, la respuesta de Jesús fue: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Corrigiendo la idea de Pedro. Si alguien desconocía o estaba confundido, era Pedro, no Jesús. Juan 13:8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Este segundo intercambio puede leerse al menos a dos niveles. Es como si Pedro dijera: yo no aceptaré que hagas lo que los otros discípulos sí aceptaron. Es decir, pretendiendo separarse de ellos. Y la respuesta de Jesús iría encaminada al decirle: Pedro, tú tampoco te levantaste a lavar los pies de los demás. Por así decirlo, Pedro, así como los demás discípulos, tenía en su corazón la búsqueda de ser el mayor. Con su respuesta, Jesús le daba a entender que si Pedro no permitía lavarse los pies, tampoco podría continuar compartiendo la cena. El segundo nivel es que probablemente Pedro entendió que no aceptarlo implicaría apartarse totalmente de Jesús. Y eso lo sabemos por su reacción inmediata. Juan 13:9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El miedo de sentirse excluido del reino de Dios y la compañía de Jesús invadió a Pedro. Si tenía que lavar sus pies para entrar, era mejor asegurarse de lavarlo completo. Así eliminaría cualquier duda y sería recibido. Y aunque se trataba de otra respuesta impulsiva, en el análisis final, Pedro reconocía que necesitaba ser limpio.
que en él aún quedaban cosas por corregir y transformar. Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Es común en el Evangelio de Juan que las palabras de Jesús se pueden apreciar en varias capas. Estas pueden tener más de una explicación, y por el contexto alrededor, incluso más de dos. Este sería un ejemplo perfecto. No parece claro si Jesús se refiere a la limpieza corporal o la del alma. Ambas posibilidades son válidas. Jesús habla del lavado de pies y luego Juan explica que al hablar de alguien no limpio era una referencia a Judas, el traidor. Juan 13:12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Como establecimos, varias capas surgen de todo lo que ha ocurrido. Y apenas Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos. Aunque parezca mucho, la enseñanza central de Jesús apenas será articulada. Todo lo que en el proceso ha sucedido es su introducción. Ahora Jesús comenzará con la explicación. La superioridad en ese sentido del Evangelio de Juan es innegable. Cada gesto apunta a una realidad más profunda. Cada diálogo abre una posibilidad no explorada o poco evidente en los otros evangelios. Otra capa, no porque sea la última, es visible si enlistamos las acciones de Jesús en este pasaje. Al hacerlo, podríamos resumirlo así. Jesús en la cena se levanta, se despoja, se inclina, sirve al extremo y como final vuelve a tomar su manto. En otras palabras, es una miniatura de su misión y trabajo en la tierra. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre.